Hola, soy Joaquín Borrás Blasco, farmacéutico del Hospital de Sagunto, y estamos esta tarde para hablar de psoriasis nuevamente, como ya hicimos en las anteriores dos píldoras que vimos. Y en esta ocasión pues vamos a estar con nuestra compañera dermatóloga, la doctora Almudena Mateu Puchades, del Servicio de Dermatología del Hospital Peset de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kino? Encantada de volver a compartir contigo esta tarde. Yo también. En esta actividad que está organizada por Farupei, en colaboración con Campus Farmacosalud y con el patrocinio de BMS y UCB. ¿Y qué vamos a hablar esta tarde? Pues vamos a hablar de innovación, cómo llega la innovación a psoriasis, si ha llegado, si necesitamos más. Y bueno, pues yo creo que Almudena nos va a hacer un esbozo de qué es lo que ha venido, qué es lo que puede venir y qué es lo que le tenemos que pedir a lo que viene. Bueno, pues muchas gracias, Kino, muchas gracias por hacerme partícipe de estas píldoras, y la verdad es que es una pregunta bastante arriesgada, ¿no? Y tenemos 15 minutos y sí que me gustaría dejar una serie de puntos clave, ¿no? No quiero extenderme mucho, pero sí que me gustaría dejar alguna consideración final. Yo he dividido un poco la pregunta en la innovación de la psoriasis. Yo creo que claramente la psoriasis es el abanderado dermatológico del aterrizaje de la innovación terapéutica a nuestras enfermedades. Sí que me gustaría luego hablar de la integración de los datos y de las ómicas, y finalmente finalizar con lo que es la medicina personalizada. Pero empezando por el principio, no sé si sois conocedores, seguro que esta diapositiva la conocéis, es el armamentario, el arsenal terapéutico que tenemos a día de hoy para la psoriasis. Como veis, en los primeros años 2000, pues los fármacos que teníamos a nuestro alcance eran poquitos, y conforme van pasando los años, prácticamente anualmente van saliendo más fármacos para tratar a nuestros pacientes con psoriasis. Me gustaría detenerme en los últimos dos que han formado parte de nuestras herramientas terapéuticas y van de la mano, bueno, de un mecanismo de acción diferente, como es el bimekizumab, que es la inhibición selectiva de no solo la interleuquina 17A, que ya la conocíamos por el secukinumab y el ixekizumab, sino también la inhibición de la interleuquina 17F. El bimekizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que inhibe estas dos interleuquinas, la 17A y la 17F. Y vos os preguntaréis por qué previamente no habíamos inhibido o no existía la tendencia a inhibir la 17F. Pues porque en realidad no se conocía su importancia, ¿vale? A día de hoy se conoce que tanto la interleuquina 17A como la 17F están presentes en los pacientes con psoriasis, pero como veis en estos datos, la interleuquina 17F está presente 30 veces superior a la interleuquina 17A, que es lo que estábamos acostumbrados. Sabéis que el eje TH17, interleuquina 23, es el eje fundamental de la psoriasis, y tenéis que tener presente que muchas veces siempre hemos vinculado la interleuquina 17 a la existencia de interleuquina 23, pero sabemos a día de hoy que hay, como si dijéramos, dos vías naturales de interleuquina 17, una dependiente de interleuquina 23 y una independiente relacionada con la inmunidad innata, que también genera interleuquina 17. Por otro lado, dejando de lado los anticuerpos monoclonales y dejando de lado el bimekizumab, también tenemos, y aterrizado recientemente, en enero del 24 creo que se aprobó, un nuevo fármaco en oral, que es el deucravacitinib, que es el primer inhibidor de la vía JAK kinasa para la psoriasis. Es un inhibidor concreto de TYK2, es un inhibidor que inhibe el TYK2, que es un dominio regulador, a diferencia de los otros inhibidores de JAK, de JAK1, de JAK2 y JAK3, que inhibe el dominio activo. Eso sí que tiene una trascendencia, al menos de seguridad, respecto al manejo de nuestros pacientes, porque el deucravacitinib tiene una serie de consideraciones en cuanto a seguridad que no tienen los inhibidores de JAK. Además, no tenemos ningún inhibidor de JAK aprobado específicamente para la psoriasis en placas, no así para la artropatía psoriásica, que, como sabéis, hay inhibidores de JAK aprobados para la artropatía psoriásica. Pero dejando a un lado estas recientes incorporaciones al arsenal terapéutico, lo que nos viene, de nuevo, nuevas moléculas como es el sonelokimab, es un nanobody de un mecanismo de acción que ya conocemos, que es la inhibición dual de interleuquina 17A e interleuquina 17F, pero con una molécula
diferente, que sabéis, veis aquí la inmunoglobulina habitual, el nanobody es una molécula más pequeña que se le presupone mayor biodisponibilidad. Y por otro lado tendremos a nuestra disposición, yo creo que aún falta un poquito más de tiempo, nuevas moléculas pequeñas pero de mecanismos ya conocidos, como es el primer inhibidor por vía oral de la interleuquina 23, que también está en desarrollo. Tenemos también moléculas intravenosas para otros subtipos clínicos de psoriasis, como es la psoriasis pustulosa, que a día de hoy se está hablando tanto de ella porque parece ser que es una enfermedad independiente de la psoriasis, aunque sabemos que hay fenotipos de pacientes con psoriasis en placas que conjugan también psoriasis pustulosa, pues tenemos también una molécula específica para la psoriasis pustulosa, como es un inhibidor de la interleuquina 36, como es el espesolimab. Y en cuanto a las terapias tópicas, porque no tenemos que olvidarnos que el grueso de pacientes con psoriasis van a ser psoriasis leves, que vamos a tener que tratarlos o vamos a utilizar terapias tópicas. Pues esto parece que no acaba de arrancar, que aún estamos con, y son eficaces, la conjugación de análogos de la vitamina D con corticoides, pero existen nuevas terapias tópicas, por ejemplo en Estados Unidos, como es el tapinarof o como es el roflumilast, aprobados en Estados Unidos desde desde el 2022, y que aquí en Europa y en concreto en España no acaban de aterrizar como herramientas terapéuticas disponibles para la práctica clínica diaria. Por tanto, como veis, esta primera diapositiva con las que hemos empezado, pues posiblemente si habláramos dentro de un par de años, pues continuaría creciendo y en ascenso. Yo quería hacerte aquí una pregunta, Almudena, un poco, porque a mí me parece que está muy bien tener toda esta innovación, pero esta innovación, muchas veces los estudios lo que nos están presentando son evidencias clínicas de muchos pacientes que ya conocemos o de pacientes más sencillos de tratar. Y como el grupo español de psoriasis, ¿no?, de la EDV deja claro, el paciente, por ejemplo, que se considera difícil de tratar es un paciente que debe empezar con terapia biológica de una manera rápida. ¿Y qué opinas, ¿no?, en estos pacientes pues con psoriasis ungueal, con psoriasis capitis o genital, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? Porque yo creo que, o palmoplantar, que yo creo que es de las más complicadas, ¿debería tal vez el organismo regulador o nosotros mismos decir, bueno, pues está muy bien que saques estos estudios, pero también quiero que hagas una batería de estudios en estos pacientes que luego nosotros vemos en la consulta que sorprendentemente no van bien, llevando fármacos de alto grado o de eficacia como son los que tenemos actualmente en psoriasis? ¿Qué te parece esto? ¿Cómo crees que deberíamos de...? Pues mira, Kino, yo creo que es una pregunta muy pertinente. Primero, y te contextualizo. Yo creo que si recuerdas inicialmente en la primera era de los biológicos, por empezar de algún modo, teníamos la regla de los 10, ¿no? Aquel paciente que tenía un psoriasis extenso, medido por PASI de 10, BSA de 10, DLQI de 10, es decir, una psoriasis grave, externa, o sea, por extensión hablando, ¿vale? Pero a día de hoy, el grupo del GPS actualizamos las guías de recomendación terapéutica, las últimas son, creo que de finales del 2021, y creo que nos hemos dado cuenta de una cosa y así lo plasmamos en las indicaciones de tratamiento. Consideramos aquellos pacientes que necesitan tratamiento sistémico, en concreto terapias biológicas, aquellos pacientes que no solo, por supuesto, cumplen la regla de los 10 en cuanto a extensión, sino que también plasmamos la necesidad de aquellos pacientes que tienen psoriasis en localizaciones difíciles, como tú has dicho, o psoriasis de localizaciones sensibles, facial, área genital, área palmoplantar, que si te tengo que decir algo, para mí es la que más me quita el sueño. Porque es Estoy de acuerdo contigo. Con diferencia, la más difícil de tratar, pero con diferencia. Parece mentira que un BSA de 4, porque son 2 palmas y 2 plantas de pie, sea tan complicado y sea tan anárquico y tan caprichoso a la hora de responder al tratamiento. Entonces yo creo que desde el Grupo Español de Psoriasis, que eso se plasme en unas guías de manejo y contemplando y asumiendo que esas localizaciones, tú no puedes trasladar muchas veces los datos que tú tienes de los pivotales donde son psoriasis en placas a aquellas áreas difíciles de tratar, localizaciones especiales, porque sí que es cierto que hay algunas moléculas que tienen ensayos clínicos específicos de determinadas localizaciones, en área genital, en cuero cabelludo, en ungueal, pero muchas veces los datos que tenemos son subanálisis de los pivotales y hay que tomarlos en consideración y con pinzas. Yo creo que es importante que desde la parte médica plasmemos esa necesidad
que esos pacientes necesitan una terapia eficaz, segura y que se mantenga en el tiempo, independientemente de la extensión que tenga. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Y te digo otra cosa, aprovechando, si alguna vez pensáis hacer algo, pues podéis contar con nosotros para medir la persistencia de esos tratamientos, que nos llevaríamos grandes sorpresas y que muchas de esas sorpresas incluso podrían ser resultados diferentes a lo que aparece en algún ensayo clínico de los fármacos que que tienen ensayos en estas áreas difíciles de tratar. Sí, yo creo que un poco hilando con la pregunta que me haces, yo creo que el punto 2 de la innovación va un poco de la mano, ¿no? La integración de los datos y el compartir datos y la búsqueda de esas ciencias, de esas ómicas que nos ayuden a predecir, a entender por qué una determinada enfermedad en diferentes localizaciones y en diferentes pacientes se comporta de una forma o de otra, ¿no? Yo creo que aquí el punto 2 de innovación, que bueno, yo lo he titulado como integración de los datos o las ómicas, tendría mucho que decir. En cuanto a las ómicas y la psoriasis, yo creo que claramente el interés es creciente, no solo en dermatología, en otros ámbitos de la medicina se generó el interés mucho antes, pero en psoriasis se aterrizó hace unos años, pero como veis en PubMed, el ascenso de las publicaciones al respecto. Y un poco para hacer el concepto básico de lo que son las ómicas, son las diferentes disciplinas que tienen como objetivo caracterizar los procesos moleculares que originan la función y la dinámica de las células. Yo creo que fundamentalmente es conocer de los procesos que convierten el genotipo en el fenotipo que nosotros vemos en la práctica clínica diaria. Sabéis que que se estudia el ADN, se estudia la epigenómica con la metilación, se puede estudiar las transcriptomas, se puede estudiar los proteomas, se puede estudiar la metabolómica, es decir, hay una gran cantidad de información al respecto de todas las ómicas. Para mi gusto, hay demasiado como a día de hoy destartalado. ¿Qué es lo que yo considero que las ómicas nos van a aportar? O toda esa información que está generando, esa información hay que ordenarla. Y esa información hay que cumplimentarla primero con redes de información compartida, como no sé si conocéis la red Trines, pero es una red a nivel mundial de una ingente cantidad de pacientes, en concreto una ingente cantidad de pacientes con psoriasis, que junto con toda la información que nos da las ómicas y ayudados, por supuesto, de plataformas de inteligencia artificial, sería pensable o sería posiblemente en un futuro intentar buscar determinados algoritmos ayudados por plataformas de inteligencia artificial. ¿Por qué no? Para, por un lado, tener algoritmos de decisión terapéutica. ¿Por qué no saber qué pacientes tienen riesgo de progresión a una comorbilidad como la artropatía o qué pacientes no? Y lo que tú decías, ¿qué pacientes pueden responder a un tratamiento o qué pacientes van a responder mejor o peor a un determinado tratamiento? Para finalmente, yo creo que finalizar en lo que todos queremos, yo creo que es una medicina precisa, una medicina que intente evitar el error, combinando eso, datos clínicos, por supuesto, redes compartidas, redes mundiales que nos permitan tener un montón de datos de pacientes, junto con los datos de todas estas ciencias ómicas y, por supuesto, si finalmente parece que tenemos biomarcadores precisos respecto, todo eso y ayudado de la inteligencia artificial podríamos estratificar pacientes, llegar a fenotipos moleculares que te permitan en un momento determinado hacer una terapia personalizada mucho más precisa con el objetivo de tener una respuesta eficaz, una respuesta segura y una respuesta mantenida en el tiempo, que es lo que yo creo que buscan tanto los pacientes como nosotros. Claro. Y en este área he visto que en la anterior diapositiva tenías una referencia de farmacogenómica y mi pregunta es clara, o sea, es decir, ¿esto es realidad, ciencia ficción? ¿Lo veremos nosotros en nuestro sistema de red público? Y en segundo lugar, ¿para qué tú crees que podría ser útil, ¿no? Porque podemos aventurar, ¿no?, los datos que hemos hablado antes de innovación, pero igual hay otras áreas donde probablemente esto también nos puede ayudar, ¿no? ¿Cómo valoras este hecho? Porque la farmacogenómica en otras áreas, como por ejemplo puede ser antidepresivos, ha llegado para quedarse. Bueno, yo creo que un poco de la mano de lo que te decía, yo creo que la farmacogenómica es una herramienta importantísima
para un poco la medicina de precisión, es decir, qué pacientes van a tener o no respuesta a tratamientos. Lo que pasa es que no sé si a día de hoy en la estructura sanitaria en la que nos encontramos y la que tenemos a nuestra disposición tiene la infraestructura suficiente como para que esos estudios farmacogenómicos sean una realidad en la práctica clínica asistencial, que sería lo ideal por otro lado, ¿no? Porque creo que en esta pirámide de información y de datos al respecto, yo creo que la farmacogenómica tiene un papel muy, muy relevante. Muy bien. Pues bueno, yo creo que me parece que agradecerte la excelente presentación, por supuesto, la excelente contestación de las preguntas en las que he aprendido pues todas estas dudas que tenía, ¿no?, sobre estos aspectos, y a la audiencia, pues fijaros que este es un tema candente. Ambos ítems que hemos visto son muy candentes, y también plantearos vuestras propias preguntas acerca de qué podéis hacer para mantener la innovación en el hospital siempre dentro de una coste-eficiencia, y hacia dónde tenemos que ir para integrar datos, crear redes probablemente para poder tratar mejor a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Almudena, y os espero en la siguiente píldora sobre psoriasis y dermatología en farmacia hospitalaria, que creo que debéis de seguir y debemos de seguir aprendiendo de los expertos, como hemos visto con las presentaciones que también ha hecho la doctora Mateu. Y nada, muchísimas gracias y os esperamos en la siguiente píldora.